Así es, mi gente, habéis leído bien. Durante 4 días me he encontrado acompañado de algo inexplicable. Durante 4 días he aprendido más que estos últimos 6, 7 meses. Durante estos 4 días he conocido, he vivido, he experimentado, he roto creencias, paradigmas y he podido ver algo más allá de lo que en un principio creemos de esta vida. He podido contemplar la grandeza y la creación de Dios. Y no me quiero poner religioso ni mucho menos, pero sí espiritual porque es que no hay otra palabra que defina estos 4 días que he vivido. Lo quería compartir con vosotros porque, al igual que yo, seguramente muchos de vosotros os sintáis perdidos, os sintáis vacío. ¿Os sentís que vais a la deriva, sin rumbo, con ansiedad por el futuro o por tristeza por el pasado? Seguramente incluso si estáis en la misma vibración que yo, habéis leído libros de autoayuda, biografías que intentan mostrarte la esencia de la vida, pero eso solamente se queda en la teoría. Hasta que no lo experimentemos, solamente son palabras vacías. Incluso yo creía haberlo entendido una vez leído, hasta incluso yo creía haberlo experimentado una vez oído, pero después de estos 4 días me di cuenta que todo era humo, todo eran palabras y que no había entrado realmente en la esencia, no había entendido el sentimiento que hay detrás de esas palabras, de esos libros, de esos podcasts que solemos ver. Porque para ello hay que vivirlo. Y hay que vivirlo desde la apertura, hay que vivirlo desde el amor, hay que vivirlo desde la ilusión y sobre todo hay que vivirlo, ¿cómo decirlo? Hay que vivirlo sin las expectativas de los libros, de los podcasts, ni siquiera las expectativas de otras personas que ya han vivido lo mismo que tú a lo mejor deseas vivir. No quiero hacerte más lío y vengo aquí simplemente a mostrarte, a enseñarte, a compartir. La palabra es compartir. Mi experiencia durante estos 4 días tan maravillosos, los cuales me han enseñado tanto, que lo único que intento mostrarte en este vídeo es que todo lo que está en tu cabeza y te paraliza son creencias limitantes que te hacen no vivir como realmente tú deseas vivir. Y es por eso mismo hice esta aventura. Es por eso mismo que me embarqué a una aventura sin expectativas, una aventura literalmente para fluir, literalmente sin saber qué iba a pasar ni siquiera el siguiente minuto. Esa preocupación que solemos tener constantemente por el futuro, quería hacerla desvanecer. Quería no preocuparme cuál sería el siguiente paso. Y así comenzó todo. Una mochila y caminando. Durante años ya quise hacer esta aventura. Estamos hablando de coger una mochila sin un rumbo fijo, sin días definidos y ni siquiera saber qué será de ti en los próximos, ya no horas, sino minutos. Quería desaparecer y a la vez encontrarme. Esta aventura ya la tenía muchos años atrás en la cabeza, pero lo típico, ¿verdad? Nunca es el momento. Hay que hacer una cosa, otra, conoces, encuentras obligaciones y nunca es el momento adecuado para embarcarte en una aventura que no sabes ni siquiera cuánto tiempo va a tardar. Como decía, llevaba ya años en la cabeza. Estos últimos meses ya lo veía más tangible, más
apropiado, más posible, debido a mi trabajo, debido a mi circunstancia, me dije, ahora es el... Entonces lo que hice es coger una mochila, meter 4 trapos, el portátil, porque no sabía cuánto tiempo iba a estar, y como trabajo con el ordenador, me llevé el portátil, 1,5 litros de agua y muchas ganas de vivir. No hay más. Único objetivo, querer llegar al norte. Yo estoy en Sevilla, muy al sur de España, y lo único que quería llegar al norte, bañarme en las aguas del norte. ¿Qué parte del norte? Me daba igual. Solamente quería llegar al norte andando y haciendo auto-stop. Y para ello yo ya había barajado todo tipo de opciones, como la de dormir en la calle, como la de me hubieran robado, como la de perderme, pasar hambre, cansancio, dolores. Todas esas opciones yo ya las había barajado. Y el mensaje que os tengo para vosotros, entre tantos, el primer mensaje de este vídeo que os doy es: cuando quieras hacer algo grande, cuando quieras hacer algo que te paraliza por el miedo, que sabes que hay ahí algo que deberías hacer, pero tienes miedo por perder, por retroceder de alguna forma, por no terminar en el mismo sitio mínimo donde partiste, por desprenderte. Pero sin embargo está esa señal, ¿verdad? Está ahí que debemos de hacerlo, pero por culpa del miedo no lo llegamos a hacer. Tienes que barajar todas las opciones posibles antes de realizar ello, antes de realizar ese movimiento, poner en los pros y en los contras qué va a suceder si emprendes ese camino, das ese paso de emprendimiento o de acción o lo que esté rondando por tu cabeza. Los pros, ok, está genial y por eso lo vas a hacer, pero analiza esos contras. Y cuando tú analizas esos contras, lo visualizas, los vives y los aceptas, es cuando todo fluye, es cuando das realmente el paso. Nunca des un paso sin haber analizado previamente los contras y haber asumido los contras de ello. Cuando tú asumes los contras, créeme, y esta es la primera enseñanza que te doy aquí, cuando tú asumes los contras, todo lo que viene es brutal, porque ya has vivido la peor situación, ya has asumido la peor situación, ya has dado por hecho de que vas a estar en la peor situación y lo has aceptado. Por tanto, cualquier cosa mínima que sea mejor que esa peor situación será de agradecer. Y justamente es eso mismo lo que aprendí. Es asume la responsabilidad, vívela, acéptala, y en cuanto tú ya la hayas vivido, aceptado y reconocido, créeme que la vida no te va a parar de sorprender, de regalar. Y justamente eso, asumí que me podían robar, asumí que podía dormir en la calle, asumí que podía pasar hambre, asumí que podía dolerme todo el cuerpo, lo asumí, lo afronté, y es ahí cuando dije, venga, vamos hacia adelante, vamos con todo, vamos a vivir esta experiencia. La vida es un juego y hay que jugar. Si siempre que nos levantamos hacemos las mismas actuaciones, trabajo, casa, familia y vuelta otra vez a empezar, no estás jugando o estás jugando siempre en la misma pantalla. No vas a aprender nada nuevo y estamos aquí para experimentar, para vivir, para aprender y luego transmitir. Por eso estoy aquí. Vive la vida, de verdad, vive la vida. Que el hecho de que no estás haciendo una acción diferente a la que actualmente haces es porque tienes miedo. ¡Ey! Y es totalmente normal. Pero analiza ese miedo, asúmelo, afronta todo y si eres capaz de continuar, si eres capaz de afrontar ese miedo a nivel mental y visual, dar el paso. Da el paso, porque lo que va a venir es algo maravilloso, créeme. Tienes que estar dispuesto a desprenderte, y esto es la típica frase del libro que yo siempre había leído pero nunca había interiorizado. Tienes que estar dispuesto a desprenderte de todo. Tienes que estar dispuesto a dejar de ser tú para convertirte
en esa persona que quieres, para experimentar eso que deseas, para obtener eso que añoras. Aún sigo emocionándome, créeme, aún sigo emocionándome porque han sido 4 días súper intensos. De hecho, acabo prácticamente de llegar de estos 4 días. Estoy como estoy, perdonadme, pero quería exponeros esto. Bueno, no sé ya cuánto tiempo llevo con la introducción, pero creo que era importante. Es bastante importante para ponernos en situación de que el miedo nos marca el camino y solamente será afrontado el miedo cuando tú visualices y afronte lo peor que te puede pasar en caso de dar ese paso. Dicho esto, así lo hice, cogí una mochila y me embarqué. Ni siquiera sabía hasta dónde iba a llegar ni cuánto tiempo me iba a llevar. Me dirijo a la gasolinera más cercana de la autopista o a la autovía, dirección norte, y comienzo a parar gente, a preguntarle dónde iban. Y milagrosamente a la primera persona que iba dirección Sevilla, dirección norte, para arriba, le pregunté si me podía llevar y se ofreció. Me dijo, sí, claro, sin problema. Recordad, y vuelvo a repetir, que mi situación, yo ya me había puesto en lo peor. Y lo peor era ni siquiera salir del pueblo en el que partía. Y la primera persona que me dijo que iba a Sevilla y le ofrecí, o le pregunté, mejor dicho, si podía llevarme, me dijo que sí. Es un regalo. Ya empezó el regalo, ya empezó la enseñanza. Muchas enseñanzas he tenido, muchas creencias rotas he tenido, como la de que ¿quién va a recoger un desconocido con una simple mochila, verdad? Y va a compartir su coche, va a compartir un tramo, ya sea 1 hora, media hora, 5 minutos, con un desconocido. Pienso que esta vida nos mete muchos miedos y por culpa de esos miedos, esa desconfianza hace que dejemos de ser nosotros, dejemos de ser humanos de verdad y que nos ayudemos unos a los otros y que prosperemos. Eso hace que el mundo sea más diferente, hace que el mundo sea más arrogante, más acaparador, más egoísta. Pero el egoísmo no viene más allá que miedo. Y lo entendí en este viaje. No quiero compartir por miedo a perder. No quiero ceder por miedo a estar peor. Y eso es una creencia que nos han enseñado desde pequeño, desgraciadamente, y ni siquiera lo hemos puesto en práctica. Ni siquiera lo hemos probado, experimentado para saber a ciencia cierta si lo que nos han dicho es totalmente verdad. Si el compartir es peor que el no compartir. Que la arrogancia te hace prosperar y no mirar por el prójimo. Estos 4 días me he dado cuenta que simplemente son creencias limitantes que nos meten en nuestra cabeza para que no prosperemos de verdad, para que no vibremos de verdad, para que no seamos nosotros de verdad, porque no hay mayor satisfacción que un gracias de corazón. El recibir un gracias de corazón no tiene precio eso. No tiene precio. Llego a Sevilla y seguimos con la misma estrategia gasolinera al final de la ciudad, de cara a una autopista o autovía que te lleve hacia arriba. Después de 2 horas y medias caminando, coches que no paraban, se para un grupo de chicos súper majos que ellos mismos me dijeron, en un principio desconfié de ti, creías que eras, pero te vi la cara y me resonaste. Y se pararon pues 50 metros más para allá, como que estuvieron dialogando durante ese tiempo antes de parar. Ellos no me pudieron acercar mucho porque se desviaban, pero cada momento, cada metro fue increíble. Por abrirse, por abrirme, por compartir. Me pudieron acercar a una gasolinera en medio de la autovía, una gasolinera de paso, que iban gente pues tanto para el norte como para el sur, pero había mucha gente comiendo, descansando. Ahí me tiré 2 horas en las cuales vi de todo.
personas que no te miraban a la cara, personas que tú les hablabas y te ignoraban, y personas que te miraban, te saludaban, que incluso te decían que te querrían ayudar, pero no pueden porque a lo mejor el coche estaba lleno. Que te querían ayudar, pero a lo mejor el destino no era el mismo que el tuyo. Ahí también aprendí que no debemos de juzgar a nadie por sus apariencias, ni incluso por sus primeras palabras. Vi personas que en un principio pensaba que ni siquiera me iban a hablar y se ofrecían a ayudarme. Y personas que creían que me iban a ayudar, me iban a hablar y no me miraban. Entonces ahí la enseñanza que tuve no fue más es la de no juzgues a nadie por sus apariencias. Ni siquiera juzgue por no haberte hablado. No juzgue tampoco a esa persona que te ha ignorado. Porque cada persona tiene sus batallas mentales, tiene sus vivencias, tiene sus creencias, tiene sus miedos. Y aquí no se trata de qué mala persona por no ni siquiera haberme dicho hola. No. Aquí se trata de qué le ocurrirá a esa persona para ignorarme. Tiene sus batallas mentales, sus luchas mentales como todo ser humano. Empatizas con cada una de las personas y es brutal. Empatizas hasta con esa persona que no quiere mirarte a la cara. Después de 2 horas, curiosamente y sorprendentemente, es que no tiene palabra todo esto, pero bueno, lo vamos a intentar. Un hombre con su hijo van a tomar algo, el hijo se queda mirando, le saludo, me saluda sonrientemente y no más. Después de 10, 15, 20 minutos, no recuerdo bien, los vi cómo entraban en el coche y se quedaban con el coche arrancado, pues esperando, no sé muy bien al qué. Mi primera impresión, no le voy a decir nada, porque seguramente esté con el hijo y no querrá meter a un desconocido con su hijo. Creencia limitante mía. Ahí la atravesé y dije, no, ya lo tengo. Cualquier persona te puede ayudar. No sabes lo que está viviendo, pensando o quién es. Por tanto, ofrécete. Me dirijo, le comento y a algunas penas porque no hablaba español, me dijo, déjame hablarlo con mi mujer. Estaba esperando por aquel entonces a su mujer, que al rato llega con otro hijo más. Eran 4 en un coche. A todo esto me había dicho que iba a Valladolid. O sea, increíble. Eran 5 horas que podía ir dirección norte y avanzar durante 5 horas, 6 horas en ese mismo día. Era ya sorprendente. Habló con su mujer y me dijo, sube. Durante 5 horas y media, esas personas asumieron que iban a estar con un desconocido al lado de sus hijos. Hijos de 10, 11 años, no recuerdo su edad, que no nos entendíamos con un español medio inglés, medio portugués, ya que era una familia francesa y el padre era de origen portugués. Y fue brutal, en serio. De hecho, hicimos un par de paradas para que descansaran ellos y me ofrecieron café, agua, cualquier cosa, o sea, caramelos. Me trataron como uno más. Y no. 5 horas y media con ellos. Hubo silencio, hubo conversación, hubo juegos, hubo risas, hubo todo. Llegamos a Valladolid y ahí cogí un albergue, los cuales me costó 20 euros la noche. En ese momento no había comido nada, llevaba casi 24 horas sin comer, muy deshidratado por la calor de Sevilla. Date cuenta que estuve andando durante 2 horas y después allí en la gasolinera al sol ligero, otras 2, 4 horas al sol ligero. Estamos hablando también que era hora punta, cuando el sol estaba más arriba. Y creedme, estaba muy sofocado, estaba deshidratado, sofocado.
con una pequeña choque de calor. Llegué a Valladolid 7:30, 8, me despedí de esta familia, cogí el albergue, comí algo fresquito. Lo único que me apetecía después de 24 horas sin comer nada era algo fresco. Comí una ensalada, acuario con hielo y una ducha muy fría. El primer día llegué a Valladolid. El primer día llegué prácticamente a un lugar increíble, bastante lejos del punto de partida. No me lo esperaba. No sé, la verdad es que no hay palabras. Para colmo, la vida no me dejaba de sorprender. La vida no me dejaba de sorprender. He estado acompañando, como digo, en todo momento. He estado acompañado de Dios. He estado ahí acompañado por la fe, por la esperanza, por el tú puedes, confía en ti. Que por eso hice ese camino. El camino de confiar en uno mismo, sin saber qué va a pasar dentro de 2 minutos. De creer y confiar en uno mismo pese al miedo, la incertidumbre. Eso es lo único que nos hace falta a nosotros, confiar en nosotros mismos, porque somos seres de luz, somos increíbles, pero lo olvidamos. Y este camino me ha ayudado a recordarlo. Curiosamente, como compañero de habitación, tengo un sevillano llamado también Alejandro, pero que muy majo. Estaba allí por temas de trabajo y nos fuimos a tomar una caña, hablando, conversando, compartiendo. Brutal. Primer día increíble, sin palabras. Amanezco al día siguiente, bien temprano, misma estrategia. Vamos a las afueras de la ciudad y vamos a lo que sería a una gasolinera. En este caso no encontré gasolinera, solamente encontré una subida. Antes de ello ya estaba llevando 1 hora andando aproximadamente. Se pararon una pareja joven ofreciéndome a llevarme. Solamente coincidíamos en 1 kilómetro y por tanto decidí no montarme. Error y una enseñanza más. Cualquier persona que se ofrezca a llevarte, aunque sea 500 metros, cógelo. Cógelo porque tú no sabes cuánto vas a andar y esa persona, si se ofrece, es porque quiere ayudarte de verdad y de corazón. Él no va a recibir nada a cambio, él solamente va a recibir la satisfacción de haber ayudado y de haber hecho una obra buena. No se la quites. Otra enseñanza. Llegué a una intersección que iba para arriba. Después de Valladolid, pues la opción era amplia aún. Podía ir a cualquier parte del norte. Y después de 15 minutos aproximadamente, se paró un coche y era una familia gitana. Otra creencia desmontada. Yo he crecido en una sociedad de aquí alrededor en la cual desconfía de los gitanos porque son malas personas, roban, no tienen educación, bla, 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 bla. Se paró una familia gitana, pasaron 10, 20 coches, no recuerdo, y fueron ellos los que se pararon, ayudándome. Me preguntaron dónde iba y yo simplemente le dije que iba al norte. Me dijo, yo solamente voy a Burgos, de Valladolid a Burgos, a un pueblo de Burgos. Y vale, genial, pues déjame donde puedas. Y no, te voy a dejar en el centro de Burgos. Quiero que lo veas, es precioso. Ellos no tenían por qué ir al centro de Burgos y sin embargo fueron al centro de Burgos. Ellos estaban reventados por la noche anterior que me habían dicho que estaban en Valladolid porque su padre estaba en el hospital. Estaban cansados y aún así fueron al centro de Burgos. Simplemente por dejarme a mí mostrarme la ciudad. Ellos no tenían por qué y lo hicieron. Llego a Burgos bastante temprano. Me di una vuelta turística, viendo la catedral, el centro. Y después de 1 hora aproximadamente decido seguir mi camino. Tenía una energía increíble, tenía muchas ganas y esperanza en que iba a llegar al norte a bañarme en sus aguas en mi segundo día. Aquí comenzó lo difícil de la aventura. Comenzó lo duro, pero asombroso. Comienzo a andar, buscando las afueras de Burgos. Me di cuenta que antes de salir
a las afueras de Burgos estaba lo que es el polígono, que está a las afueras de Burgos, obviamente, y en ese polígono había un Mercadona. Sigo hacia adelante, la calor apretaba muy fuertemente. Digo, bueno, voy al Mercadona, me refresco, como algo, cojo fuerza y sigo, que es bastante temprano. Curiosamente, y sin yo saberlo, era festivo nacional. Creo que era el día ha sido el día de la Piralica o de, no sé ni qué día, porque ni lo vi. Festivo nacional y Mercadona estaba cerrado. Yo en ese momento me encontraba con menos de 1 litro de agua y ya caliente. Imaginaros, polígono, ola de calor, ni una sombra. Lo único que me quedaba era seguir hacia adelante. Vi en el mapa una gasolinera y dije, bueno, pues aquí sí que podré parar a gente, tener más posibilidades. Una larga, pero larguísima, de kilómetros, carretera, dirección a esa gasolinera que os digo, donde la frecuencia de los coches que pasaban era entre 15 y 20 minutos. Uno. Muy, pero que muy poco. No paraba nadie. A algunas penas llego a la gasolinera y me encuentro que la gasolinera estaba cerrada. Así que no iba a tener el agua que deseaba. No iba a tener ese descanso que deseaba. Aún así sí que me quedé descansando en la sombra de la gasolinera, que es la única que había. Y ahí me quedé durante 10-15 minutos, si no más. Pasado una caravana, una familia, yo ilusionado dije, wow, no me lo puedo creer. Pero esta pasó de largo. Esta no quiso parar. Así que no me quedó otra que seguir. Mi estrategia, ya la sabéis, a las afueras de la ciudad, en la incorporación de la autovía que te tira para arriba y parar gente. Vi una gasolinera que en el mapa parecía muy cerca, pero estaba muy, pero que muy lejos. Ese día caminé 6 horas, casi 30 kilómetros andando, una calor sofocante. Esa carretera, que era media autopista, medio carretera, pasaba tan pocos coches porque era una carretera secundaria, antigua a la nueva. Y claro, esta que yo estaba caminando, por eso pasaba tan pocos coches, porque había una paralela muy, pero que muy, muy, muy lejos, que ahí es donde pasaban todos los coches. Entonces lo único que me quedaba era seguir hacia adelante hasta su intersección, que ahí justamente había una gasolinera. De hecho, no justamente la intersección, sino un poquito más para atrás, paralelamente. Caminaba y cada vez mis pasos pesaban más. Yo estaba más agotado por la calor. Y de repente se para un coche. Yo ahí en ese momento dije, por favor, para. O sea, por favor. Estaba mal, estaba muy acalorado. Se paró un hombre, un abuelo, con su nieto. Y lo único que me dijeron, mira, yo sí que te llevo, pero es que yo voy a 500 metros al pueblo de aquí. Un pueblo muy pequeño de 4 calles y media. Y le dije, gracias a la enseñanza que tuve anteriormente de coge cualquier coche que te acerque aunque sea 1 metro, le dije, sí, por favor, necesito que me lleves aunque sea esos 500 metros, porque estoy agotado. Gracias a ello me acercaron a su pueblo y me presentó, me enseñó una fuente que me dio la vida. Me refresqué con agua fresquita, era una fuente natural, increíble. Mojé mi gorro, mi camiseta, pude beber agua y coger fuerzas. Coger fuerzas para seguir hacia adelante e ir a esa gasolinera que os cuento. Esa gasolinera que os cuento, tuve que pasar por campo a través durante 2 veces, por la misma autovía tuve que pisarla. Fue una odisea de calor, sufrimiento, esperanza, fe, pero tras esas 6 horas caminando, llegué. Llegué y encontré una gasolina enorme que era de paso hacia el norte de Europa, donde iban franceses, suecos, suizos, italianos. Había mucha diversidad, muchísima gente, era enorme. Y me dije, creo que aquí sí que podré captar a alguien que me ayude. En ese momento me daba igual Santander que Bilbao, que San Sebastián, que eran las 3 posibilidades que había a partir de donde me encontraba, a las afueras de Burgos. Descansé 2 horas aproximadamente en sombrita en un césped que había debajo de un árbol y me dije, no puedo estar aquí preguntando a cada persona dónde van. Me quedo justamente en la salida y ahí pues intento parar coches. No estuve mucho, sinceramente, y la frecuencia de los coches era cada 15 segundos, cada 30 prácticamente pasaban coches. Por tanto,
las probabilidades que parasen eran grandes. Sin embargo, tras 15 minutos no paraba nadie. Pude ver un camionero cómo arrancaba su motor para calentarlo y ahí pues digo, bueno, a ver, yo sé que los camioneros no te pueden recoger porque debes de tener un seguro de acompañante, bla, 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 pero ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Y fue ahí justo cuando me dirigí a él y algunas penas entendiéndole porque era un ucraniano que hablaba italiano y portugués, no hablaba español, me dijo que sí, que subiera. Y durante el recorrido, imaginaros, ya, bueno, o sea, que ya estaba en un camión, nunca me había subido a un camión. Era la experiencia tan loca de estar fuera de mi casa, haciendo dedo, conociendo gente. Y estar en un camión, dirección a Bilbao en este caso, pero él me dijo, no te puedo acercar a Bilbao porque uno, yo no voy a Bilbao y dos, hay un tramo en el cual me van a pedir pues autorización tuya o me van a pedir algo de por qué estás aquí. Por tanto, te voy a tener que dejar en medio de... Me río porque como no lo entendía, le dije que sí. Y cuando ya le entendí dónde me iba a dejar, me acojoné vivo, que era en medio de la autovía, en medio de la nada. Igualmente él me dijo, no te preocupes, que a 500 metros te vas a encontrar una gasolinera y ahí podrás hacer lo mismo que has hecho al encontrarme. Ya estaba metido en su camión, ya no podía irme atrás. Dije, ok, vale, vamos con todo. Después de 500 metros andando por la autovía, encontré esa gasolinera, una gasolinera muy pequeñita, que no había ningún coche y digo, no me puedo creer que sea como la que vi anteriormente. Ya tenía ese miedo de haber caminado tanto, de haberme encontrado gasolineras que no pasaban coches, que no paraban coches. Y esa fue mi primera impresión. Sin embargo, fue llegar y llegó un grupo de jóvenes, dos chicos, que iban a Bilbao. Me ofrecí y me dijeron que no. Ok. Luego llegaron otros, me dijeron que no. Luego llegó un hombre mayor, 70, 80 años, con un coche clásico rojo. Y comencé a darle conversación sobre su coche clásico, que me llamó mucho la atención. Tras tener una pequeña conversación con él de 1 o 2 minutos, le pregunté de dónde iba. Iba a Bilbao. Le ofrecí y me dijo, claro, móntate. Después de horas andando, después de haberme encontrado un camionero que me había dejado en la nada, después de esa incertidumbre de la gasolinera que no sabía si iba a tener que pasar al final esa noche allí o no, encuentro a este hombre mayor que empatizó conmigo, hasta incluso los jóvenes me dijeron que no. Creencia en la cual dije yo, no, los jóvenes empatizan más con otros jóvenes, por tanto, y los mayores son más recelosos. Al igual que la familia, al igual que el camionero, al igual que este hombre mayor, nunca estuve convencido de que me iban a recoger y mira por dónde. Y la persona que estaba yo convencido que me iba a recoger no me recogió. Nunca tires la toalla. Prueba una vez y otra vez. No juzgues. Lánzate. Muestra tu mejor versión en cada momento, en cada instante. Agradece. Otra enseñanza. Fue buenísimo. Estar en un coche clásico con una persona con mucho recorrido en todos los sentidos, hombre viudo que venía de haber unos amigos porque estaba viviendo como su segunda juventud, me dijo, con su familia, que iba a visitar ahora a la familia, a comer un poco. Y me encontré en un clásico, dirección Bilbao, en Escapotable, que era, y me dijo, te voy a dejar por aquí, que yo voy a un pueblo, y te voy a dejar aquí, que aquí simplemente tirando para abajo ya te vas a encontrar todo el ambiente, que hoy es festivo y son las fiestas de Bilbao durante toda la semana. Eternamente agradecido. Llego a Bilbao, conseguimos llegar al norte, segundo día, y digo, vale, o sea, estaba ya en shock. Ahí ya estaba en shock, era como súper agradecido de la vida, súper agradecido de todo. Y digo, ya estoy en Bilbao, ya lo conseguí, ya lo único que me queda es coger cama,
ducharme, que necesitaba ducharme, estaba muy, pero que muy cansado después de 7 horas andando. Yo no estoy acostumbrado a andar, no iba preparado para andar tanto, fui un poco inconsciente en ese momento, pero ahí estábamos, en Bilbao. Solamente lo único que me quedaba era coger algo para descansar, como en Valladolid, y volver y seguir al día siguiente. Me siento en un banco, descanso, me pongo a mirar por el móvil y no encuentro nada. Lo máximo, lo que encontré era a las afueras de Bilbao, un hotel, la noche casi a 400 euros. No tenía sentido. ¿Cómo que no encontraba nada? Claro, era festivo y durante toda la semana iba a ser festivo. Por tanto, ya me estaba haciendo la idea de que iba a dormir en la calle. Estaba cansado, estaba hambriento, estaba dolorido. Y ahora esto, en la calle. ¡Puf! Estuve 1 hora, hora y media ahí en ese banco, tirado, haciéndome la idea de dónde podía dormir, de dónde podía descansar, porque ya sabía que iba a pasar la noche en la calle. Y aquí otro milagro más inexplicable, sin sentido, una señal divina, un... una ruptura de creencia y de paradigma de cómo es posible que haya gente así tan maravillosa en la vida. Tras coger mi mochila, no llevaba ni un minuto andando, buscando ya el sitio donde iba a dormir. Ni un minuto andando, me dice un hombre. Buen camino, creyendo que yo estaba haciendo el camino de Santiago. Me dirijo a él, le comento la situación y me dice, no te conozco de nada, pero si quieres duermes hoy en el sofá. Ahí es cuando pude, ahí es cuando pude ver cómo Dios me tendió la mano, de primera, porque era imposible que... ¿Qué probabilidades hay? Decidme, por favor, ¿qué probabilidades hay de que después de todo, ni siquiera llevando un minuto andando, se cruce esta persona y me ofrezca su casa sin conocerme de nada? Con ese miedo, obviamente, de decir, ¿quién coño estoy metiendo en mi casa? De verdad, brutal. No tiene palabra. Lo que le hace todo. Llego a su casa y no me faltó de nada. Me ofreció una cerveza, me ofreció ducharme, aquí tienes mantas. Cuando me duché y salí fuera, al lado de mi mochila me había dejado un kit de caminante. Vaselina, gel, pastilla de ibuprofeno para los dolores. Una postalita, la tengo aquí de hecho. Una postal de Begoñaco Andramari, de la parroquia de Begoña. No tiene sentido, en serio. No tiene sentido nada. Ahí estuve. Me fui a comer, le invité a comer, no quiso. Solamente me dijo, yo te espero aquí, tranquilo, come, descansa. Y ahí me di cuenta que hay personas maravillosas, hay personas increíbles. Tuvimos una conversación también a la mañana siguiente, más profunda, más tranquila, más de conocernos. Y pude ver que él necesitaba ayuda. Él estaba en paro por depresión, por ansiedad. Había pasado una vida de incertidumbre.
Y eso le creaba ansiedad a sus 44 años. Tenía mucho complejo de su edad. Tenía 44 años, estaba el tío increíble, estaba vivo, tenía fuerza, pero se sentía solo. Ahí me di cuenta que no ayuda al que más tiene, sino ayuda al que más siente. Ayuda, mm, la persona que ayuda es porque empatiza y sabe lo que estás pasando en esos momentos. Sabe de alguna forma que lo estás pasando mal y él te va a dar es lo poco que tiene, porque de alguna forma sabe lo que es estar mal. Esa persona lo estaba pasando mal. Incluso me dio la gracia. Él me dio la gracia a mí por aceptar su invitación, porque me dijo, me siento bien, me siento como hace mucho tiempo que no me sentía. Y ahí es cuando me di cuenta que recibir también es ayudar. Muchas veces nos sentimos como comprometidos por aceptar una ayuda. Yo mismo. No, no tienes por qué, gracias, ya lo hago yo. Si esa persona se ofrece, déjate ayudar, porque estás ayudando a esa misma persona que se ofrece. Porque si esa persona se ofrece es por algo. Es para sentirse también bien. Déjala sentirse bien. No seas tan egoísta de no recibir su ayuda. Otra enseñanza más que me llevé. Recibir también es ayudar. Iker, que es como se llama este hombre, se portó magníficamente conmigo. O sea, brutal. Me enseñó incluso... Él había hecho el Camino de Santiago en abril y me estuvo indicando, de ahí el kit de viaje, me estuvo indicando un poco qué debo de hacer, dónde me debería dirigir, qué tenía que tener. Y en un principio, como he dicho, no tenía pensamiento de hacer el Camino de Santiago, pero él de alguna forma me lo metió en la cabeza y dije, joder, quiero probarlo, quiero saber, aunque sea un tramito pequeño, quiero experimentarlo, porque esto que ya me está surgiendo, esto que estoy viviendo no tiene sentido y de alguna forma necesitaba hacerlo. Creía que había un aprendizaje ahí, más allá de todo lo que ya había aprendido. Después de esa conversación tan profunda, en la cual los dos nos abrimos, me comentó su día a día y el por qué se encontraba como se encontraba. Me acompañó a sacarme el pasaporte de peregrino, que no sé ni dónde está. Sí, está ahí en el cajón. Donde te pone el sello por cada sitio que vas y visitas. Me dijo dónde conseguirlo, tomamos un café y ahí nos despedimos. Él me ofreció su casa nuevamente, una noche más. Me ofreció su casa, diciéndome, te veo cansado, si quieres puedes quedarte un día más, a mí no me importa. Le dije que no. Yo realmente estaba cansado, realmente estaba muerto. Os vuelvo a repetir, no estoy acostumbrado a andar ni tantas horas, no iba preparado, tenía ampollas por los pies, dolores musculares, dolores articulares, me dolía todo. Y sin embargo le dije a Iker, no Iker, gracias. En mi cabeza lo único que decía, no quiero molestarte más. No estaba molestando, ahora sé que no estaba molestando. Nos estábamos haciendo un favor mutuo. Incluso él me lo dijo. Gracias por haber aceptado mi invitación, me has ayudado. Llevaba mucho tiempo sin dormir, tranquilo, y curiosamente conmigo, esa ansiedad que tenía, que estaba padeciendo, se desvaneció esa noche y pudo dormir más que nunca. Me confesó. Dirigiéndome a las afueras de Bilbao, enorme Bilbao por cierto, cada paso que daba era un dolor intenso, sufrimiento, cansancio. Llevaba 1 hora, 2 horas andando, no recuerdo bien, cuando decidí hacer nuevamente autostop porque ya no podía con mi alma. Ya no quería ir a la siguiente posta, a las afueras de Bilbao, donde sabía que iba a tener un refugio gracias a la acreditación de peregrino que tenía, que me había sacado gracias a Iker.
Era 7 horas andando, llevaba 2 horas nada más y aún no había salido de Bilbao. Estaba muerto, estaba cansado, estaba dolorido. Se me había pasado por la cabeza incluso llamar a Iker y decirle: Iker, no puedo, voy a volver a tu casa. Ahí decidí hacer autostop y que me acercara a cualquier coche que parase, a cualquier lugar, aunque sea 10 metros. Comencé a hacer autostop, cansado, hambriento, un acúmulo de sensaciones brutales. Y se paró una mujer con su hija. Jamás había parado una mujer, y menos con su hija. Vuelvo otra vez a creencias limitantes, creencias y paradigmas que tengo en mi cabeza. Una mujer se va a sentir desprotegida y más con su hija que la va a querer proteger, y un desconocido hombre no la va a meter en su coche por X motivo. Se paró, se ofreció a llevarme al Mercadona. No, ese no era su destino y me llevó al Mercadona. Pero es que antes de llegar al Mercadona no llevamos ni un minuto de conversación, cuando otra vez, nuevamente, Dios me tendió la mano. Dice un párrafo: pide y se te dará. Cada paso que daba yo estaba pidiendo un auxilio, estaba pidiendo descansar, estaba pidiendo comer, descansar. No tenía fuerza para continuar. Eso estaba retumbando en mi cabeza una vez y otra vez. Y para esta mujer, ni un minuto en el coche cuando me dice: ven a casa, come, descansa, quédate el tiempo que necesites y luego sigue tu camino, no te preocupes. No llevaba ni un minuto conociéndome. ¿Cómo me puede decir eso? ¿Cómo me puedes decir eso? No sabes quién soy. No sabías quién soy. ¿Cómo me puedes decir eso? Vamos al Mercadona, compramos, llego a su casa y me dice, como en tu casa, tranquilo, yo salgo ahora, que tengo que hacer ciertas cosas y ahora vuelvo. Tú descansa, dúchate, come, haz lo que necesites. Me dejó su casa, ella se fue. No tiene sentido nada. Nada tiene sentido, tío. No tiene sentido nada. No tiene sentido nada. Cuando llegó a casa, esta mujer se ofreció a que saliéramos juntos con sus amigos porque era la fiesta de Bilbao. Y de repente, chicos, mi gente, poneros en situación, poneros en mi lugar. Sales de aquí con una mochila, sin nada, estás reventado, una persona se ofrece a ayudarte, su casa, nuevamente, por segundo día consecutivo. Y de repente estoy en las fiestas de Bilbao, pasándola bien, con gente con esta mujer que me arropó, literalmente me arropó, me acogió, me presentó sus amigos, sus amigas y pasamos una noche espectacular. Espectacular. En las fiestas de Bilbao, sin esperar nada a cambio. Ella.
no tiene sentido nada. Ahí otra vez nuevamente, porque tuve un tiempo de conversación con ella muy profundo, me di cuenta de otras cosas, muchas otras cosas me di cuenta. Toda esa atracción, la ley de la vibración, la ley de la atracción. Si tú estás vibrando una frecuencia, atraes a esa frecuencia. Iker era de mi misma frecuencia, mismo pensamiento, misma forma, filosofía de vida. Conectábamos mucho Iker y yo, pero con esta chica, Pilar, conectábamos también muchísimo. Estábamos vibrando en la misma frecuencia, mismo pensamiento, misma forma de ver la vida, misma filosofía, mismos conceptos. Nos abrimos los dos, nos desnudamos los dos, nos mostramos los dos tal y como éramos. Y ahí también me di cuenta que la persona que más necesita es la persona que más da nuevamente. Pilar también está pasando por momentos muy, pero que muy, muy jodidos, al igual que Iker. Y sin embargo, estaban ahí, ofreciéndome todo lo que podían ofrecerme y más. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Una lluvia de emociones, de vivencias. Amanezco el domingo, amanecemos el domingo, se ofrece a enseñarme Bilbao, se tuvo que ir nuevamente, me dejó solo en casa y justamente ahí me lesioné el talón. Recuerdo una estupidez enorme que corrió una ventisca de aire, se iba a caer un jarrón, me tiré por el jarrón para que no cayera al suelo y se rompiera y me hice daño en el talón. Un daño fuerte de no poder andar. Ahí Dios me dijo, ya has aprendido todo lo que debías aprender, ya te he enseñado todo lo que tenías que tener que haber aprendido, ya te he mostrado lo que querías ver, tu camino ya ha terminado, Alejandro. Ese fue mi mensaje. Así que el mismo lunes, porque ya el domingo no me daba tiempo, vi billetes, miré tal, el mismo lunes comencé a mirar billetes y estaba la cosa difícil para volver. Pero sin embargo, a última hora, y digo a última hora porque estaba ahí buscando, no había billete de vuelo, estaban todos súper caros, increíble, incapaz de volver, mirando por BlaBlaCar, gente que no me contestaba, se complicaba un poco la cosa, era ya lunes, Pilar tenía que hacer muchas cosas, yo ya no podía quedarme más tiempo en su casa, me sentía súper comprometido. Ella incluso me lo ofreció, no te preocupes, quédate aquí todo el tiempo que necesites, pero ella era madre y venían sus hijos a casa, le tocaba por aquel entonces el lunes nuevamente sus hijos, entonces yo ya ahí no... Y a última hora un hombre sevillano sale en BlaBlaCar diciendo que en menos de 30 minutos iba a salir, que le ha surgido un imprevisto por su padre, que se ha puesto malo, y tenía que viajar de Bilbao a Sevilla rápidamente. Dios nuevamente apareció. Dios me ha marcado el camino en todo momento. Dios me quería enseñar algo, y así ha sido, y me ha protegido en todo momento. Desde que salí de aquí hasta que volví, es que no, en ningún momento me ha dejado solo. En ningún momento me ha dejado solo y es maravilloso. En cuanto... Es otra frase que he aprendido, que he interiorizado, es deja, el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. No quiero anticiparte a Él. No quieras predecir su plan. Porque el plan de Dios es perfecto. Así que déjate llevar, simplemente. Vive el presente, disfruta, agradece. Y, y déjale el trabajo suyo a Él. Otra enseñanza que tengo para compartir. Hay que dejar más fluir, hay que dejarse llevar por la fe, por la confianza en uno mismo, que la vida te va a llevar a donde mereces, no quieres, sino mereces estar. Podría estar muchísimo más contando más detalles, pero creo que la esencia, creo que cada una de las enseñanzas os la dejo aquí reflejada. Esto ha marcado un antes y un después en mí y espero que en ti también.
que te ayude a dar ese paso. No tengas miedo, solamente confía en ti porque Dios está ahí. Dios siempre ha estado ahí. Entrégate y juega, vive, disfruta.